hemos venido a Liptovský Mikuláš sobre todo porque es el sitio de la muerte de Jánošík. Y resulta que esta ciudad pequeña tiene mucho más para ofrecer. Por ejemplo, ya en el puro centro tenemos una fuente pequeña con un nombre del tal Aurel Stodola. Resulta que un hombre súper interesante, por ejemplo, uno de sus amigos, Albert Einstein, que le apreciaba bastante. Y entonces, si ese hombre no es suficiente, justo al lado hay otro, un tal Penkala. 80 cosas diferentes ha inventado el hombre. Por ejemplo, la bolsa de agua caliente, un llamado termófor, buenísimo. Y miren, me gustaría contarles mucho más sobre ambos, pero son de cosas tipo químico, ingeniería, física, entonces cosas que no entiendo para nada, pero vale la pena leerse un poco más sobre ellos, por ejemplo, en Wikipedia. Yo quiero contarles más sobre otro tema. Como ven, tenemos acá un edificio muy bonito. Parece ópera o teatro tal vez, ¿verdad? Pero un poco tipo medio abandonado, porque no es ni ópera ni teatro. Lo que están viendo es una sinagoga. Es una de nuestras perversiones más grandes. Nos encantan sinagogas. De hecho, nos encanta cualquier cosa del tema judío. Y así entonces, cualquier sitio donde estemos, buscamos siempre algo del tema judío. Y acá hemos encontrado la sinagoga. Y si ya fue interesante por fuera, miren qué pasa dentro. Es espectacular. No lo hemos esperado, pero resulta que Liptovský Mikuláš, antes de Segunda Guerra Mundial, era uno de los centros más importantes de vida judía de toda Checoslovaquia. Y antes, en el viejo imperio austrohúngaro, también, por ejemplo, la mitad del siglo XIX, la mitad de Liptovský Mikuláš fue judía. Y bueno, hay que tener entonces también un poco de contexto. Era ciudad, 2.000 personas. Lo que pasa, ya siglo XX se empieza a añadir los pueblos de la zona a la ciudad en términos de administración. Al final entonces, antes de Segunda Guerra Mundial, judíos son solo 10-15% de la ciudad, pero eran siempre importantes para su vida. Por ejemplo, brinza, queso que hoy eslovacos consideran muy importante para la nación, es un queso de oveja que viene de montañas. Primera empresa que lo disuelve por hoy en día Eslovaquia, empresa judía de Liptovský Mikuláš. Y digo judío, tal vez tienen en su cabeza ahorita una imagen de un judío con rizos, un judío ortodoxo. Pero la sinagoga por fuera parecía como una ópera o teatro, porque no era la comunidad de Liptovský Mikuláš ortodoxa. Eran neólogos, eran entonces asimilados. Como ven en las fotos acá, no es gente muy diferente de nosotros, ¿verdad? Así entonces la vida judía antes de la Segunda Guerra Mundial. Acá tienen unas fotos del cementerio y unas llamadas matzevas, unas lápidas. Pues es lo único que se ha salvado del cementerio judío. Y bueno, hablando del tema gente, la mayoría muere durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto. Pero esto ya es un tema que vamos a tocar más en detalle luego. Acá solamente unas fotos más que ha hecho Vicky porque es que nos encantó el sitio, es buenísimo y resulta que primera sinagoga que hemos encontrado y ya es oficialmente una de, hasta hoy, sinagogas más bonitas de toda Eslovaquia. Buenísimo. Pero toca empezar el tema de hoy. Y el tema también empezamos acá en Liptovský Mikuláš. 1844, un agente local empieza una asociación llamada Tatrín. Es la primera asociación eslovaca para promover la cultura. 4 años más tarde, 1848, empieza la famosa Primavera de Pueblos. Y por ejemplo, húngaros quieren su independencia de Viena. Pero también dentro de Corona húngara viven muchas naciones que quieren independencia de los húngaros. Así entonces, mayo 48, al lado de Liptovský Mikuláš, salen solicitudes de la nación eslovaca. ¿De qué iba la cosa? Ya en otro sitio en más detalle. Estamos ahorita caminando por la, digamos,
avenida peatonal principal bueno, hoy se llama simplemente Martín, antiguamente San Martín de Turciansky. Pues Martín es un poco mejor. Y para ser honesto, no es la ciudad ni más grande ni más bonita de Eslovaquia, desde el punto de vista turístico, obviamente. Pero lo bonito es lo que vemos en el fondo. Siempre al final de cualquier calle se ve acá montañas. Y esto explica ya una cosa. Acá no venía mucha influencia de fuera, porque es un sitio un poco encerrado por la montaña. Fin del siglo XVIII, empieza la época despacito nacional. Y entonces hay gente acá pensando crear una moderna nación eslovaca. Y entonces necesitan idioma para todo el país. Y se decidió al final crear idioma, digamos, alto de literatura eslovaca basado en el dialecto de Martín y alrededores, porque si acá no había mucha influencia de fuera, se decía que es idioma eslovaco más puro. Y supuestamente la gente local hasta hoy muy contenta porque hablan y orgullosa, claro, que hablan el eslovaco más puro. Y esto ya es comienzo del cuento. Para seguir entonces la cuestión de solicitudes, de žiadosti do slovenského národa. ¿De qué iba la cosa? Pues algunas cosas quieren de Viena, por ejemplo, anular restos de feudalismo que había, pero sobre todo solicitan de húngaros autonomía dentro de la corona, por ejemplo, autonomía lingüística. A los húngaros no les gusta para nada, porque ellos consideran corona húngara es Hungría, todo el mundo tiene que hablar húngaro. Y, por ejemplo, imponen enseguida en lo que es Eslovaquia hoy la ley marcial. Eslovacos no les gusta eso y entonces empiezan una rebelión, un levantamiento contra húngaros, 48 a 49. Resulta que se considera hoy levantamiento eslovaco nacional, pues entre 3 y 5 mil personas nada más eran soldados de ejército eslovaco. Y uno de los éxitos más grandes es cuando tomaron Martín. Y acá sí la gente muy contenta. Martín desde 48-9 se convierte, digamos, centro de nacionalismo eslovaco. Y así entonces al final el levantamiento pierde. Pero lo importante es que al final teníamos un levantamiento, teníamos esas solicitudes que era un acto, un documento político eslovaco, primero en la historia, podemos decir. Y la gente, aunque pierden eslovacos, no tienen autonomía dentro de corona húngara, la gente no se olvidó de todo eso. Y entonces, unos 10-12 años más tarde, empieza tal vez el cuento más importante para su identidad. Acá en Martín, la mitad de 61, memorándum sobre autonomía, así que pues manifiesto de Martín. Y no quieren mucho comparando con el original, quieren sobre todo la autonomía administrativa, donde vive mayoría eslovaca, quieren, bueno, sus propios gobiernos locales. Pero tal vez más importante para nosotros hoy, quieren independencia, pues autonomía cultural y autonomía educativa. O sea, quieren hablar en escuelas, en justicia, en oficinas, en eslovaco y, lo más importante ahorita, quieren un centro cultural eslovaco. Y el manifiesto de Martín no funcionó, otra vez, pero ya, pues, cosa hecha. Así que siguen con lo suyo. Medio año más tarde, fin de 61, manifiesto de Viena. Al final, copia de lo que hicieron de Martín. Y eso funcionó. Y entonces consiguen autonomía. Lo más importante, el edificio tras mío. 1863 abre Matica Slovenska, entonces su propio centro cultural. Y así empieza el show. Acá viene toda la gente más importante, todos los intelectuales, escritores. Y entonces empieza no solamente, digamos, cultura, pero acá empieza ciencia eslovaca. Por ejemplo, entienden bien lo importante para su identidad que es vida de pueblo, la cultura folclorística diríamos hoy. Y entonces no solamente para
escribir un libro bonito sobre eso, sino simplemente entenderlo de manera científica. Y así empieza la etnografía eslovaca, podemos decir. Pero también entonces ellos al final crean lo que podemos llamar hoy la identidad nacional eslovaca. Obviamente los húngaros no eran muy contentos y Matica duró oficialmente solo 12 años, 75 cerrada, pero ya era tarde. 12 años de su trabajo significa que ya la cosa hecha. Desde allá simplemente sigue la bola, oficialmente o no oficialmente, ya da igual. Y entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Matica se reinstruye y funciona hasta hoy. Lo que pasa es que hoy es un poco controvertido, porque hace unos años hicieron otro tipo de manifiesto diciendo que están en contra de toda la cultura moderna, liberal y globalización y todo, y entonces quieren mantener la cultura conservadora católica del pueblo como antes. Bueno, se puede estar de acuerdo o contra, hay gente que está contra, y entonces supuestamente hay otro centro cultural hoy, que se me olvida siempre cómo se llama, pero hay una batalla ideológica y cultural en Eslovaquia entre esos dos centros por el alma eslovaca hoy. Y al final lo que importa para nosotros es que si nos gusta o no, ese sitio es súper importante. Acá se ha creado la identidad eslovaca. Y para los jóvenes, pues miren, la gente que trabajaba acá eran influencers de hace 200 años. Y entonces el edificio tras mío era su Instagram. Ahorita para algo muy triste, resulta que unos años después de la Matica, 1869, también se ha fundado una asociación llamada Živena, primera en Eslovaquia asociación de mujeres. ¿Y qué pasa? No hay ninguna placa, ningún monumento, por lo menos no he encontrado, en museos no he visto nada sobre el tema, y es una asociación que cuando los húngaros cierran Matica Slovenska, mantiene la identidad eslovaca, y es posible que es la única vez en toda Europa que una asociación de mujeres mantiene identidad nacional de un pueblo entero. ¿Y qué? Y tengo que mostrar acá fotos de mujeres de algunos museos que he encontrado. Por casualidad, en otro museo, otro sitio, sí hay una mujer que era miembro de Živena. Y ya está. Es muy triste, entonces, pero no es la primera vez que mujeres no se representan en historia, ¿verdad? Pero bueno, regresamos a la historia oficial, porque no solamente manifiestos, pero también declaraciones salen de Martín del edificio, en el edificio que tenemos enfrente. Fin de octubre 1918 ya, fin de Primera Guerra Mundial, declaración de Martín. Oficialmente, eslovacos dicen que quieren divorciarse de los húngaros y casarse con otro pueblo, con los checos. Acá entonces empieza de la parte eslovaca cuento de Checoslovaquia después de Primera Guerra Mundial. Pero también es un cuento que en otro momento vamos a tocar en más detalle. Ahorita me gustaría ya cerrar el tema de identidad nacional con un cementerio. Bueno, suena un poco mal, así que mejor Panteón Nacional. Y acá, pues empezaron primero a enterrar gente de la Matica eslovenska, pero luego simplemente gente importante. Y algunos ya hemos conocido. Por ejemplo, en la parte 2 de Cultura Popular he mostrado un poco de arte moderno de Mikuláš Galanda y Martin Benko, pues acá también están enterrados. En Cultura Popular parte 1, comienzo, primer skansen, una pequeña escuelita, y he dicho que de la escuela ha salido un poeta muy importante. Acá está, el Hviezdoslav. Así que ya tenemos unos conocidos enterrados en el cementerio. Y al final, 300 personas importantes para cultura eslovaca. No he contado, pero así dicen. Y entonces otro ejemplo de lo importante que es Martín para cultura eslovaca hasta hoy. Hemos venido a Martín para aprender sobre el tema de identidad nacional de los eslovacos. Pero resulta que hay una cosa más muy interesante. Hay un barrio de los 50. Como tal, no es súper interesante. Pero esos edificios tienen muchísimos
grafitos con tema de cultura del pueblo. Y entonces, miren, va a llover pronto, dentro de un minuto o dos, hay una nube enorme y negra. Así que espero que tenemos tiempo sacar unas fotos, pues grabo ya sin micrófono y nada, a ver qué pasa. Hasta pronto. Y así entonces van a conocer otra de nuestras perversiones. Nos encanta también el tema de historia de época comunista. De hecho, en Cracovia hay un barrio que se llama Nowa Huta, ciudad comunista perfecta creada después de la guerra. Allá guiamos también. Y entonces viajando, si tenemos sitios que tienen algún tema interesante, algún cuento de la época comunista, por ejemplo, cuento de arquitectura, también lo intentamos investigar. Y resulta que en Martín tienen un pequeño barrio de los 50 con los grafitos. Resulta que no es simplemente un barrio, es un movimiento entero que en Chequia y Eslovaquia llaman Sorela, por las palabras socialismo, realismo y apellido del arquitecto más importante de la época, Lacome. Y tanto el plan urbanístico como los propios edificios van a ver en Polonia, no solo en el barrio que he mencionado en Cracovia, pero en toda Polonia y todo el bloque postcomunista. El movimiento de socialrealismo, pues impuesto de Moscú, todos tenían que seguirlo, pero ese movimiento Sorela en particular se fijaba bastante en la cuestión de cultura de pueblo, cultura popular, y eso en el barrio que hemos encontrado sí se nota. La gente en Europa central y este aprecia esos sitios muy poco porque muchos tienen recuerdos malos de comunismo, pero para ser honesto, a mí el barrio me encantó. Así entonces una pequeña inesperada sorpresa de Martín. Un día largo de visitas, de cuentos muy importantes. Entonces hay que por fin descansar, o tal vez no tanto. Tal vez hay que trabajar un poco más, pero ya de manera un poco diferente. Tal vez hay que cargar un poco de energía con comida. Y entonces vamos a probar supuestamente el plato más típico eslovaco, los bryndzové halušky. Y acá lo tenemos, entonces lo más sencillo posible es un poco de papa con harina y esto en tipo salsa de queso de ovejas y encima un poco de baconcito y ya está. El mismo plato 10-15 minutos más tarde. Creo que me ha gustado. Así entonces teníamos hoy Día Nacional de Cultura, de Idioma, de incluso Cementerio Nacional y hemos terminado con Plato Nacional. ¿Qué día más nacional eslovaco? Creo que ya no puede ser más. Sí puede. Pero esto ya otro episodio. Vamos a otra ciudad y vamos a hablar ya sobre la primera parte del siglo XX. Por ahora me despido. Muchísimas gracias por venir al canal y hasta la próxima.